Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Soy Roxana Río. Gracias una vez más por estar aquí en sintonía con tu presencia. Bueno, hoy tenemos a una invitada que ya conocemos muy bien, es muy querida en este canal. Ella es Eva Mago. Ella es terapeuta holística integral, mentora, canalizadora, sanadora, es consteladora también, coach y apómetra. Bienvenida, Eva. Muchísimas gracias, una honra estar aquí, Rosana. Hace poquito hablamos entre nosotras y me contaste de lo maravilloso que te ha parecido, lo maravillosa que te ha parecido la obra de Cristo. En este canal hemos hablado de muchas cosas contigo, pero nunca hablamos de que tú eres medium y de tu camino como medium. En la obra del Cristo, em, a diferencia de muchas otras filosofías, ahí se nos enseña mucho el trabajo de medium. Para las personas que no estábamos muy familiarizadas, es un mundo que estábamos descubriendo por medio de Madhu Yes. Y me gustaría que tú nos contaras cómo ha sido ese encuentro con la obra, a través, si hay alguna conexión con tu trabajo como medium. Bueno, para llegar a la obra del Cristo ha sido un proceso, claro, como todos los que somos buscadores desde hace, pues probablemente vidas, ¿verdad? De hecho, en esta encarnación yo he tenido una situación con el Cristo muy ambigua, muy contradictoria. Y si me permites, voy a contarte un poquito, de una forma bien cortita para no alargarte el cuento. Para mí el Cristo, Jesús y su historia, cuando yo era niña, lo vi con un enorme dolor y rechazo. Y es porque me llegó con unas palabras que me cargaban de culpa, de miedo, de una sensación profunda de inseguridad, de castigo. Cristo, Jesús, era un hombre que había sufrido en mis manos por causa mía, por causa de mi maldad y por causa de la maldad de todos nosotros, ¿vale? Y haberlo interpretado, haberlo entendido de esa forma me generó un profundo sufrimiento porque había una enorme atracción a su bondad, una enorme necesidad de comprender ese nivel de bondad tan grande, de entenderlo, de atesorarlo, de integrarlo en mí, y al mismo tiempo había un enorme rechazo y miedo a sentirme culpable y con vergüenza, porque desde niña comprendí que no eran emociones muy saludables. Eso de verme, una niña inocente, tener 6 años, 7 años, 8 años, y cargar la cruz de la culpa del sufrimiento gigantesco que él pasó, es algo duro y difícil de engullir. Por mucho tiempo, agonía se me presentaba como una situación muy oscura, muy compleja y muy pesada de ver y muy pesada de analizar. Entonces, por un muy buen, gigantesco tiempo, yo no tuve relación con Jesús y con el Cristo. Leía y muchísimo el Apocalipsis, que era la parte que me interesaba, y leía las palabras de Jesús, lo que él decía. Su sermón de la montaña, lo que tanto Pablo, Pedro, lo que varios hablaron sobre él y poco más. O sea, no quise nunca profundizar en la Biblia ni en lo que se hablaba de él y de su historia. Quería saber su palabra. ¿Y por qué esta ambigüedad? Porque me daba la sensación que había gato encerrado ahí. Ahí había algo oculto, pesado, sucio, para que me veniera la palabra sucio. Lo veía todo muy sucio, como muy manchado. Era la palabra que yo conseguía colocar de mi sentimiento con respecto a Jesús. Entonces yo me alejé de Jesús y me coloqué a buscar las verdades eternas a través de toda clase de libros y de búsquedas. Me encontré con las leyes mentales, el Kybalión, las leyes por las cuales funciona el universo, y a partir de ahí, pues todo tipo de lecturas y de conocimientos y de entendimientos para darle razón y sentido a la existencia, porque la Biblia me hablaba de un Dios único que solo nos daba una única oportunidad, una única vida. Y a mí no me cuadraba que un Dios pudiera ser bueno y dejara a unos naciendo sanos y a otros enfermos, a unos con hambre y a otros con abundancia. No me parecía muy natural ese Dios único.
Y a partir de ahí, bueno, la búsqueda fue pues hasta hoy gigante, de mucha lectura y de mucha experiencia, de mucho curso, de mucho país, de mucho viaje. Hasta que llegó un momento en el que hubo un despertar muy fuerte a través de las vivencias que tuve, como ya me has comentado que has estado viendo a través del vídeo del canal de Mariano, sobre mis experiencias mentales que me llevaron a varias crisis existenciales muy fuertes por causa de expansiones de conciencia no bien entendidas y no bien guiadas. No tenía maestros a mi lado que no fueran solamente mis propios guías espirituales y mi propia intuición. Y gracias a Dios, aunque no estuvieron bien guiadas en el plano de la materia, en el plano de lo espiritual, se generaron tremendas curas, hasta que yo empecé a sentir que alguien más allá de mis mentores me hablaba. No te puedo decir si era el Cristo o no era el Cristo, pero desde luego sí hace sentido todo lo que luego pude. En aquel momento yo no sabía qué es lo que yo estaba viviendo. Eva, Solo sé que Eva, estaba. permíteme un momentito para saber, tus mentores, ¿te refieres a tus guías espirituales en el plano Exactamente. A mis etérico? guías Ok, de plano espiritual, que todos tenemos nuestros guías. A veces son 2, 3, a veces son más, a veces se cambian. En fin, mis guías. ok. Mis guías espirituales me recomendaban, me traían la intuición y el acompañamiento, ¿cómo se dice? Aconchego, el acogimiento de mi duda, de mis crisis, y me iban guiando para que yo no metiera más la pata todavía, porque si no, probablemente me hubiera quedado en algún centro psicológico, en algún centro de hospicio, de tipo hospicio, en algún psiquiátrico, medio colgada entre dimensiones, que fue como viví por una temporada. Hasta que llegó un momento en el que todo se pudo ordenar, hice un trabajo de regresión infantil, regredí a mi infancia y a través de varias vivencias que duraron unos cuantos meses, pude reordenarme y entonces pude escuchar el siguiente mensaje, que era: tienes que ir a América. A través de varios cursos que hice y de varias experiencias de visualización, de meditación y varios despertares, pude comprender que el viaje era de encuentro con un aspecto de mí misma que era muy antiguo, que tenía que ver con mis ancestros. Entonces tenía que ir a América. Y en ese ir a América me encontré con unas preparaciones que se me hicieron, dietas de 21 días sin comida, ayunos completos de palabra, de alimento, de agua, secos, que se dicen ayunos secos, sin nada, y vipassanas y varios trabajos durante varios meses hasta que encontré el que fue el camino del Valle del Amanecer, que así se llama en Brasil, la doctrina a la que me estuve dedicando pues hasta el año pasado, como quien digo, pues 17 años. Y allí lo que se trabaja justamente es la mediunidad. Entonces, a través de la experiencia en el Valle, fui comprendiendo, fui formándome para ser lo que le llamamos una medium, que no es una canalizadora que trabaja solo con entidades de luz, que de hecho en esto coincido 1000 por 1000 con lo que ha sido traído a través de la obra del Cristo. Y es que los mediums podemos traer información de varias entidades, y algunas de ellas están del lado del muro, que trabajan con la conciencia crística, con la conciencia y por lo tanto con el compromiso hacia la luz y con el compromiso de la luz para todos, y con seres que aún no están en ese nivel de compromiso, aunque desearían estar, pero están a camino porque aún no han hecho una total reversión de sus fuerzas negativas. Entonces hay más fuerzas, que son 4 negativas, que positivas. Hay 4 negativas, 3 positivas. Entonces aún están en el mundo de lo humano, en el mundo de la emoción, del sentimiento, de lo afectivo y por tanto del sufrimiento. La mediunidad se fue desarrollando y me fue trayendo la experiencia de años, pues de ver vidas, de comprender quién soy y por qué, de por qué he vivido en el círculo familiar, en el sistema familiar que he vivido, por qué mis hermanas son quienes son, mi madre y mi padre son quienes son, por qué he vivido la infancia que he vivido, y etcétera. Y entonces comprendí, fue a través de la línea de la doctrina del Valle del Amanecer, que yo comprendí quién era realmente Jesús, cuál fue su sacrificio, que él sacrificó todo lo que es humano, y me emociono, perdón. Él sacrificó la personalidad, sacrificó el yo, sacrificó el ego,
sacrificó todo por la misión de dejar la experiencia de elevarse en cuerpo, en una única encarnación, de vivir la experiencia humana como un humano, de ser un humano, de tener dolores, pasiones, sufrimientos, deseos, placeres, como un humano, y trascender todo eso en una única vida y convertirse y ser e integrar, siendo un humano, la gran fuerza que es el Cristo, que es, yo le llamo, el puente entre lo humano y lo divino perfecto. Yo le llamo así. Esto es lo que para mí es el Cristo, si se puede resumir, si se puede llegar a resumir. Entonces, cuando conocí la experiencia de trabajar para Jesús, trabajar para el Cristo, me di cuenta que las oportunidades serán infinitas para que los espíritus avancen. Comprendí que estaba en un sistema crístico de cura que permitía, al lado de las entidades y de los seres que están perdidos en el limbo, perdidos entre dimensiones o comprometidos con el sufrimiento y con el mal, entre comillas, con el lado no luz, permitírseles el camino de vuelta conscientemente hacia la evolución, hacia la luz. Y bueno, el compromiso que el Cristo me pedía era el de entregar mi cuerpo, mi mediunidad y mi ser, siempre que lo deseara, con total libre albedrío, sin forzarse, que yo entregara mis energías y mi mediunidad a esa obra de ayuda a que tanto los espíritus que sufren, que están encarnados en forma de clientes, pacientes, perdón, y en forma de seres, almas no encarnadas, pero que también sufren, que se les permita a los dos, a esos dos tipos de seres, a encontrar una forma de trascender sus propios sufrimientos, comprenderlos, abrazarlos e iluminarlos para poder pasar paso a paso y escalón en escalón a saltos cuánticos de evolución para poder realmente no precisar pasar por mayores sufrimientos y, por lo tanto, preparar esta nueva raza y este salto cuántico y esta quinta dimensión y, bueno, esta nueva era, el hombre y la mujer dorados, el hombre y la mujer nuevos, la sexta raza, que por fin sean manifestados en la Tierra a través de nuestro despertar colectivo e individual, porque es un trabajo individual, pero es un trabajo que hacemos todos juntos, cada uno en su ritmo, cada uno a su nivel, pero lo hacemos todos juntos por un bien del colectivo. Sí. Pues es bien interesante lo que nos comentas. Primero, el tema de que para ti estaba todo como distorsionado, ¿no? Oscuro, la historia que había sobre Jesús, el Cristo, no encajaban las piezas, ¿no? Yo lo veo así. Entonces elegiste un camino que además tú ya traías como persona que sientes que eres muy sensible y a través de eso y del Cristo te das cuenta que tu servicio es ayudar a esos seres que están, los sufrientes, como dices, los espíritus sufrientes. ¿Crees que para que nosotros pasemos a ese otro nivel, nosotros humanos, tienen que pasar estos seres sufrientes? ¿Tenemos que pasar todos juntos? ¿No podemos pasar unos sin los otros? Me refiero a que hay gente que está haciendo este trabajo como tú, y la obra nos habla mucho de este trabajo también, de no olvidar a estos seres y de alguna manera considerarlos y ayudarlos, ¿no? Darles luz y saber de su existencia, porque muchas veces, o bueno, todo el tiempo se ha considerado esto como muy oculto, muy oscuro, no nos permitían ir ahí porque ya nos iba a llevar el diablo, cosas así extrañas, ¿no? Entonces, es importante que estos seres pasen a la luz para que nosotros también podamos ir hacia esa luz. Fíjate, no es solamente por ellos, es que es también por nosotros, porque fíjate, en Exacto. esta multidimensionalidad que el ser mayor que somos está viviendo. Aquí está Eva, que tiene una personalidad y tiene un cuerpo y hay un alma unida a este cuerpo y a este ego que está aquí. Más, mi alma tiene un montón de hermanitas
Y mi mónada tiene un montón de almas y un montón de otras hermanitas y de espíritus, ¿me explico? Es todo un racimo. Ahí tengo entendido que hasta 144 diferentes espíritus unidos a una única mónada. Fíjate si somos complejos. Y una parte está en en cada uno de esos 144. Si nos ponemos a mirar profundo lo que hemos dejado atrás cuando hemos tenido experiencias de sufrimiento en las diferentes vidas que hemos vivido, que han podido ser centenas y miles, estamos hablando de también fragmentos nuestros. Entonces, cuando alguno de nosotros, yo misma, tú misma, estamos ayudando a alguien a que pase a un lado de menor sufrimiento, de mayor conciencia y de posibilidad de elección diferente, porque no es que muchas veces no quieran amar, es que muchas veces no saben que existe la posibilidad de amar. A veces no existe ni el concepto de que eso se puede hacer, de que se puede perdonar, de que se puede ver desde otro punto de vista. Cuando no hay esa información y hay una única dirección, eso te quita totalmente poder. Más te lo amplifico. Si en ese rescatar de almas comprendo que también estoy rescatando aspectos de mí misma y estoy rescatando fragmentos de mi propia alma o de otras vidas que he tenido, y fragmentos de mi personalidad de otras vidas que he tenido. Estamos hablando entonces que es un trabajo mucho más allá de ser una compasión con el otro, es que es un trabajo conmigo mismo. Ese somos uno. Es muy simple y es que todos formamos ese uno. Si falta alguien, no estamos el uno completo. Sí, 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 Entonces no lo hacemos tanto por los otros, esto lo hacemos, y no es por egoísmo, es por sabiduría, lo hacemos principalmente para que el uno integral que yo soy, mi mónada con todos mis espíritus y todos mis espíritus con todas sus almas, que yo pueda ser completa, que toda mi mónada esté completa. Eso exige un trabajo gigante porque ¿en qué dimensiones puede haberse quedado alguna de esas almas, alguno de esos fragmentos? Entonces, todo lo que hacemos por ese colectivo, por ese todo, principalmente es por mí mismo. claro, Básicamente. claro, claro. O sea que nada más estamos aquí, o sea, estamos en viendo solamente la puntita del iceberg, pero realmente esto Exacto. es mucho mayor y todo tiene que ver con nosotros, pero no con nosotros como un ego, sino como una unidad de todo lo que nos rodea, ¿no? Y de las personas Como como un ser mayor que vino a experimentar. ujú, ujú, ujú. Y no terminé de responderte tu pregunta. Va a ser gradativo, más tiene que ser todos, porque si la gran fuente cósmica original universal fue creando vidas y vidas y vidas, y algunas en el camino se quedaron en el nivel 2 y otras están en el 8 y otras están en el 25 y otras están en el 1000, ella estará, el gran ser, estará completo cuando todos hayan vuelto conscientemente. Pero como esto es un juego, va a haber, sí, nuevos niveles y nuevos movimientos de existencia, nuevas formas de existencia y nuevas oportunidades de existencia con otras leyes en otros universos y de otras formas. Entonces, tiene que ser todos y va a ser todos, antes o después, gradativo o no, va a ser todos. Y Lo sí, importante es hacer lo que nos cabe, porque ni tú ni yo haremos todo el trabajo, pero sí tenemos el deber de hacer nuestra parte. Como ujú. decía el pajarito que quería apagar el fuego, él llevaba en el piquito el poquito de agua que le cabía. No podía hacer más. Más él estaba haciendo su parte. Lo que sí es importante es hacer nuestra parte, Y sí. dejar nuestra parte para otro. ¿Cómo ves tú la obra del Cristo? ¿Qué fue lo que cuando la empezaste a leer o a escuchar, qué fue lo que te llamó? ¿Qué más te llamó? Bueno, para responderte esto, primero voy a hacer un enlace con un link con el hecho de haber estado todos estos años en un sistema crístico de cura. El Valle del Amanecer es un sistema de trabajo para la desobsesión. Desobsesionar significa liberar de un único foco y de una única visión a cualquier mente, alma, entidad pensante que ha estado durante un periodo X de tiempo enfocada en una única posibilidad. Desobsesionar es liberarla de esa obsesión y ayudarla, facilitarla a que vea mucho más allá. Si tiene esa información y ve mucho más allá, se completa,
porque ve una realidad mayor y a mayor capacidad de ver la realidad y por tanto mayor información, mayor capacidad de elecciones y ellas pueden ser más complejas, más elevadas, más sanas y así es grado a grado. Lo linkaba con eso porque para mí de un tiempo para acá, en los últimos 2, 3 años, de hecho tuve un grande alejamiento con mi doctrina, necesité por un tiempo experimentar muchas otras cosas, conocer otros caminos, tomar medicinas de la floresta, medicinas sagradas, conocer otras líneas de mediunidad, conocer otras líneas mentales, estudié un poco de gnosis, en fin. Y al final, cuando me ha llegado la hora del Cristo, me he dado cuenta que todo se reduce a que dejemos de pensar tanto y etiquetar tanto y a dejar de ser tan tremendamente mentales y egoicos, buscando típico trabajo egoico, separar y etiquetar, y que nos vayamos a la esencia de todo. Fuimos creados por, para y con el amor. Todas esas preposiciones y no sé si más. Entre el amor, para el amor, del amor, hacia el amor, con el amor, todas las preposiciones. O sea, fuimos creados por amor, para aprender a amar y para ser amor de forma individual y conscientemente. Entonces, la obra del Cristo me quitaba todo ese peso de juzgar millones de informaciones que salían en millones de doctrinas y que parece que son contradictorias para llegar a la esencia de que estamos aquí para aprender a amar, para crear, porque somos creadores, y si potencialmente soy capaz de crear, pero mis capacidades creativas son llevadas por un aspecto no fusionado al amor y a la verdad de las leyes, quien crea es mi ego y por lo tanto lo que creo va a ser limitado y generará sufrimiento. La obra del Cristo me ha traído, ha sido como un soplo de aire fresco de menta, ¿sabes? Cuando te lavas los dientes después de haber comido. Ahora tengo esa sensación en la boca que hace poquito comí, esa sensación fresca de que todo se renovó, pues es eso lo que yo he sentido con la obra del Cristo, que me llegó también con 31 años cuando estuve en el Valle del Amanecer por primera vez y me dieron las consignas en esta doctrina, como vais a trabajar con la molécula, porque es una molécula que va por la sangre y vais a trabajar la mediunidad, sería muy interesante que ustedes pues no beban, no fumen, no tomen drogas, no tomen elementos que alteren la conciencia ni su propia frecuencia, por lo tanto que se eviten elementos psiquiátricos, pastillas para dormir, cualquier tipo de droga, alcohol, etcétera. ¿Por qué? Porque altera la molécula de la mediunidad. Y esa, como varias otras recomendaciones, comprendo que hacen total sentido ahora que he escuchado y he ido leyendo otras obras que también son basadas en canalizaciones que vienen directamente del Cristo, así como la obra del Cristo. Hago comparaciones y veo que unas tratan de rescatar a aquellas ovejitas que se han perdido porque son muy mentales, bueno, pues les dan el Cristo les ha dado este tipo de trabajo, a otras que se han perdido mucho por la emocionalidad, pues les da este otro tipo de línea, a los que han estado muchos años y vidas machacando en unos temas, se les da ese mismo tipo de línea porque tiene que ver con ellos más de una forma más abierta, en fin. Me di cuenta que la obra del Cristo, principalmente esta de la que hablamos, que es la traída por Madugés, trae una visión. Fíjate, lo que más me ha despertado, Roxana, te lo digo de todo corazón, es un sentimiento de inocencia, de pureza infantil. Me siento una niña, como si tuviera un vestido nuevo, unos zapatitos nuevos que brillan y como si tuviera, pues no sé, un recreo nuevo y me hubieran puesto juguetes nuevos. Me siento así. Me siento como si estuviera en un parque nuevo, que todo está nuevo, no hay esa sensación de peso, de ya saber todo, de bueno, ¿qué nuevo me van a contar que no sepa ya, que no haya vivido ya, que no me haya dolido ya, que no haya visto en tantas vidas o no haya vivido en tantas vidas? Porque ¿en cuántas vidas no hemos estado los que hoy estamos haciendo este trabajo? Ya hemos sido mayas, ya hemos sido judíos, ya hemos sido
egipcios, ya hemos estado en Atlántida, es que tenemos una carga de información tan grande que parece incluso una carga. Bueno, pues me da la sensación que es como si el Cristo hubiera llegado con un plumerito de cristal en un tubito de oro y hubiera hecho así, plip, 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 y hubiera quitado todo ese polvo y hubiera dejado una sensación de que nada pesa, de que no hay nada en la bolsa, que todo empieza de cero de nuevo y que todo puede ser fresco, nuevo, alegre, incluso te diría divertido, divertido desde ese humor infantil tan puro que se ríe de una mosca que pasa, ¿me explico? ¿Sabes? Aquel humor que no pasa por la mente, que no es un humor mordaz, no es un humor eh, irónico, que no es ni siquiera crítico, ¿sabes? Aquel humor de, 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 de inocencia pura, es que no tengo otra palabra, no tengo otras palabras. Son inocencia pura, lo que me da a sentir la obra del Cristo. No lo puedo Sí, decir. muchos sentimos lo que tú sientes, pero hay un tema muy interesante que a mí me llamó la atención desde el principio, que te digo, para muchos de nosotros era un mundo descubrir cómo la obra del Cristo te dice desde un comienzo, en el espacio se prepara y en la tierra se realiza. El trabajo que estamos haciendo en la obra del Cristo con los seres elevados. Siempre nos han dicho, bueno, los que nos criamos en las religiones, sobre todo en la católica, que bueno, que hay que rezarles, que hay que pedirles, que hay que orarles, pero nunca que hubiese un trabajo en conjunto, que volteáramos a ver estos seres que están ahí con nosotros, que nos están apoyando, que nos están sosteniendo, y que nosotros hagamos nuestro trabajo aquí, que ellos harán el suyo allá, que es un trabajo en conjunto. Si nosotros nos mantenemos bien en nuestras acciones, ya todo lo que sabemos, pensamientos, reacciones, etcétera, ellos harán el trabajo por nosotros como mediums para nosotros poder aquí expandir esa, pues ese amor del Mensaje, Cristo o amor. mensaje del Cristo, sí. Es una obra conjunta porque si no, ¿cómo se podría mezclar nuestra divinidad con nuestra tremenda y durísima humanidad? Nuestra humanidad ha cargado demasiadísima información de sufrimiento y si no hay un corte en ese looping y se mezclan las aguas, pues pasaría como ese ejemplo que te puedo poner, las aguas de un río con otro. Sabes que existen muchos puntos en los que ríos se juntan y de hecho se ven los colores, es que se ve el verde aquí y aquí el otro azul más oscuro o el marrón más oscuro o tonos diferentes de río y no se mezclan, porque a nivel de información, fíjate, ese es un ejemplo muy claro, si cuando se juntan dos ríos las aguas casi no se mezclan, ¿cómo podríamos mezclar el mundo humano con el mundo divino? ¿Cómo podríamos llegar a ser humanos que divinicen su humanidad y por lo tanto seres divinos que traigan la divinidad a la materia? ¿Cómo podríamos hacer la involución y la evolución? No sería posible si no hubiera un poco de mezcla, sería imposible. Entonces la mezcla es lo que permite que haya el descenso y el ascenso, que en la obra del Cristo se explica tan claramente. Pasamos por el movimiento involutivo, que la gnosis lo explica tan bien, aunque no es exacto como lo explica, pero bueno, ha sido como ha sido entendido por milenios, por tantas culturas y se ha ido sumando y convirtiéndose en el conocimiento de la gnosis. Hacemos el camino de involución, descendiendo de lo divino hacia lo humano, hacia lo físico, perdón, hacia lo humano no, hacia lo físico, hacia lo material, pasando por tantísimas facetas que eso puede significar, ser un insecto, ser de todos los reinos, del reino mineral, del reino vegetal, animal y hasta el reino humano. Pero es que existe también el reino angélico, que es el quinto reino. Entonces, para volver a nuestra angelitud, para poder subir completamente, precisamos transformar ese mundo material en el que nosotros mismos hemos estado llevándole luz, para que ese mundo material tenga conciencia. Entonces se hace una involución y luego una evolución consciente. La involución fue consciente, solo que en el camino perdimos la memoria. Ahora hay que rescatar la memoria para conscientemente ascender. Tiene que haber entonces ese apoyo mutuo, porque si no es como... ¿Cómo lo puedo poner como un ejemplo simple? Es como si pasas del primer nivel de escuela hasta la universidad. Si no hay un paso previo, por poner un ejemplo,
perdón si no es muy acertado este ejemplo, pero si no tengo unas aulas, un curso intermedio entre los primeros ciclos y el de la universidad, en el que un profesor habla, te suelta el tema, se va y no te da opción ni a pregunta, él te suelta un tema. Si tú no estás más o menos preparado de que va a ser así, de que tú tienes que estar súper pendiente de tomar tus notas, de seguir investigando para luego poder desarrollar, el día que te llegue el test o presentar tus trabajos, poder desarrollar aquel tema de forma mucho más profunda y compleja y mostrar entonces que lo has entendido desde todos los posibles puntos de vista. Si no hay algo intermedio que te ayude a cuando te toque esas aulas, estar preparado, ¿cómo podríamos estar preparados? Es de la unión de fuerzas que podemos trascender la propia obra humana y convertirla en una obra divina. Entonces, me parece que lo que ha sido creado con ingeniería sideral en los planos sutiles y en los planos mayores ha sido una preparación para que este fin de ciclo en el que coinciden todas las religiones y muchísimas culturas, este fin de ciclo humano de 20 y tantos mil, 30.000, 50.000 años, hay quien dice que son hasta 100.000 años, no importa el número, cerramos varios ciclos, tanto pequeños cuanto grandes, por lo tanto son varias ruedas de reloj que se cierran. Cuando todos esos ciclos se cierren y se tenga que pasar al nivel siguiente, es lógico que este intermedio ha precisado del apoyo porque saltamos a una prueba y a un nivel muy superior. Entonces, todo lo vivido tiene que ser todo muy bien incorporado, muy bien integrado, muy bien transformado, sin apoyo y sin ayuda de los guías, seres de luz y antiguos humanos que ya no precisan más ser humanos y que están en el plano de las colonias, ayudando como enfermeros, como apoyadores cuando llegan todo ese grupo de desencarnados que son desencarnes en masa. Si no hay ese apoyo por parte del plano espiritual, sería muchísimo más difícil. Y yo creo que eso fue, estoy convencida, que eso fue lo que plantó Jesús cuando el Cristo vino a formar parte de la humanidad y decidió que se iba a hacer chiquitito, tan chiquitito hasta el punto de convertirse en un ser humano. Trabajo hercúleo para él y poder trascender su humanidad, llevar toda su memoria más allá de su humano hacia el pueblo, hacia la humanidad, y dejar una semilla. Yo creo que si no hubiera sido por lo que él preparó hace 2000 años y más atrás, porque en otras encarnaciones sabemos que él ha estado por aquí también, y dejando semillitas que luego fueron, digamos que las miguitas que fueron las que nos guiaron, a través de todo ese engranaje, hoy a muchos de nosotros nos resuena claramente que con la ayuda nosotros vamos a ser los que instauremos este nuevo cielo y esta nueva tierra. No será con una varita mágica que viene de arriba, seremos nosotros. Y te quiero contar un sueño muy cortitamente. Cuéntamelo todo el tiempo que quieras. De ese nuevo cielo y esa nueva tierra. Este sueño lo tuve 23, 24, no llegaba a mis 25 años, 23, 24 años. Y es curioso porque con la mayoría de mis pacientes, me hablan de ese famoso muro. Muchísimas personas sueñan con ese muro. Ese muro existe en el plano espiritual y ese muro tiene varias explicaciones, varias connotaciones, es un símbolo que representa varias cosas. Bueno, pues yo estaba subiendo un muro que era completamente recto y lo subía agarrándome con las uñas de las manos y de los pies como podía, como si fuera una araña, estaba trepando por ese muro, agarrándome de hecho con las propias uñas, y cada vez que giraba mi rostro a mirar hacia mi alrededor, yo solo lo veía todo negro, en una especie como de tubo, era todo como un tubo que me llevaba a un fin último inalcanzable, era un gran hoyo que no se veía el final nunca, y en ese tubo negro se veían solo llamas, y yo estaba subiendo a 4 patas, recto, era un tubo, una pared recta, un muro, y a medida que lo subía, oraba, yo dentro de mí pedía fuerzas, por favor me ayuden, yo quiero subir, yo quiero ascender, yo quiero llegar, yo quiero subir, yo no quiero caer, yo sé lo que significa caer, yo ya estuve allá abajo, esto era lo que yo decía en mi sueño,
y bueno, totalmente consciente de que tenía apoyo y de que tenía ayuda, pero era desde mis propias fuerzas que yo subía. Yo hacía el movimiento de subir y yo tenía la motivación y el deseo, el foco en subir. Y vi a más de uno caer y ni se me ocurría mirar para abajo, me daba pavor mirar para abajo, un par de veces lo hice y no miré más. Ya las terceras, cuartas y varias veces que vi a otros caer, yo seguía subiendo. Llega un punto que cuando estoy al final de ese muro, hay una planicie recta y tal y como coloco las manitas en el muro, tal y como las coloco en la planicie, todo el ambiente es completamente distinto. El sentimiento, la sensación, la percepción es de una paz, de una luz, de un estado de plenitud que no tiene comparación con la tierra, no la tiene. No se puede comparar ni con la felicidad de abrazar a un hijo, que cuando yo abrazo a un hijo siempre pienso, estoy abrazando a todos los niños del mundo porque tantos niños precisan tanto amor y están tan solos y están tan abusados y etcétera, que cada vez que abrazo a mi hijo pienso, yo estoy amando a la humanidad y estoy amando a los niños interiores de mis pacientes y de todo el mundo. Bueno, pues ni eso se le puede comparar, Roxana, de tan grande que es el estado de amor, de plenitud y de estar abrazando algo grande, gigante, mayor a cualquier cosa. Al poner las manitas ahí, hubo una fuerza que me levantó las piernas de una forma muy natural y me colocó las piernas y los pies encima de lo que sería esa planicie. Y mirando alrededor ya no existía ese tubo, ya no existía nada que tuviera que ver con aquella experiencia o con aquel muro. Lo que había era una planicie de, bueno, diría que un grande campo verde y todo alrededor era un cielo azul impecable con un sol divino, con una luz única, era de un blanco perolado que era más que blanco, eran todos los colores al mismo tiempo sin verlos diferentes, era como todo junto al mismo tiempo y todo blanco, no lo sé explicar. Y cuando por fin me levanté y me puse a caminar, era como que, bueno, pues dejadme descansar, me voy a poner a descansar con permiso. Y era un estirarme y ponerme solo a descansar en esa hierba verde. Y todo lo que había a mi alrededor eran miles de personas de todas las edades, todos con un brillo como si todos fueran el Cristo, todos brillaban, era la piel brillando, era la piel como si tuviera, no sé, ¿sabes? Esos maquillajes que dan como sensación de brillitos, pues eso, como si fueran cristales, todos brillaban y habían muchísimos animales, incluso animales salvajes, leones, tigres. Mis animales preferidos son los felinos, por algo será, mi pueblo ya sabe, pero en fin, vi jirafas, leones, de todo, panteras, varios tipos de animales, varios muy grandes, gigantes, comparado con las personas, y estábamos todos allí y estaban todos haciendo lo que le llamamos en español el corro de la patata, que es jugar haciendo un círculo y todos cogidos de la mano y hacer el círculo y caminando en círculo, todos mirándonos y cantando. Entonces, cuando miré todo aquello y vi que estaba en casa, pues solo pude que estirarme y descansar. Ese muro, muchas personas sueñan con él y él representa pruebas, él representa la separación de los que, bueno, pues se mantienen dormidos o escogen mantenerse dormidos o que no están preparados aún para ese despertar de esa separación con los que escogemos por lo menos ir un poco más allá. No digo si estar despiertos, esto es algo que solo la fuente sabe quiénes somos cada uno de nosotros, más por lo menos estamos en la intención, que eso es lo más importante, la intención. Y ese muro existe, muchísimas personas me han hablado de haber soñado con ese muro, de estar encima del propio muro caminando en él, de estar de un lado o estar del otro. Hace solamente unos días el papá de mis hijos me decía haber soñado en ese muro y haberme visto a mí, que yo estaba del otro lado, salvando personas, trayendo personas, hablando con personas para que vengan y crucen. Y él me decía, pero Eva, no hay tiempo, venga, vente. Y yo le digo, tengo que trabajar, tengo que trabajar. Él me decía, estabas de un lado de un muro. Y yo decía, ya, el muro. ¿Cómo no, eh? No sé si tú has soñado, Roxana, con ese muro, pero somos muchos los que hemos soñado, los que lo hemos visto, los que lo vemos en símbolos. Está en muchas cartas, está en muchos libros, está en muchas canalizaciones, que hay un lado que hay que cruzar. Materialmente hablando, yo diría que ese muro, voy a decir una locura, seguro que para muchos es una locura, no me importa, No de los importa. demás, me importa lo que para mí significa
Para mí ese muro es la Atlántida, con todo ese muro de hielo, que quien ha buscado sabe que se cierra en un círculo, no sigo, ya quien quiera buscar que busque, y separa unas tierras de otras, porque se están preparando tierras y hay un muro que habrá que pasar. Para mí es ese, solo que en los sueños se presenta como una gran pared de piedra, incluso. Hay quien me cuenta que es blanca, que es marrón, me cuentan varios colores, pero es un muro en sí misma. Y también tiene que ver con aspectos de nuestra personalidad, con esos elementos de nosotros que dejamos escondidos detrás de una pared o detrás de una caja o detrás de un sitio o escondidos y reprimidos que tenemos que mirar. Porque si hay un trabajo que el Cristo nos trae es el de iluminar nuestras sombras. Solo iluminando nuestras sombras y reconociendo todos los elementos perversos del propio ego y de la individualidad egoica que hemos abrazado por tantas vidas, solo abrazando eso para poder llevarle luz, que realmente podremos decir que estamos trabajando con consciencia. Mientras dejemos de lado nuestras sombras y creamos que todos son serafines y querubines tocando arpas y trompetas, y no queramos ir a ver a esos monstruos internos, abrazarlos, incluirlos, reconociéndolos para poderles llevar luz y trascendencia. Mientras ese trabajo no esté hecho, seguiremos jugando el juego del me persigo a mí mismo y me escondo de mí mismo. Y creo que eso será dejar el trabajo a la mitad. Y sí. Qué bonitos, bueno, qué bonito, también un poco desesperante tu sueño, ¿no? En el momento en el que estás subiendo y lo oscuro, ¿no? Pero el final es lindo, ¿no? Iluminar nuestras sombras y trabajo con conciencia será el paso en el que estamos en este momento. Quizá más adelante ya se nos pida otra cosa. Me llamó la atención lo que dijiste ahora de al iluminar nuestras sombras y ver nuestra oscuridad, podemos ayudarnos a nosotros mismos. De la misma manera en la que tú ayudas a estos seres sufrientes, que decías que es una ayuda también para ti misma, ¿no? Entonces, como que todo cuadra, todo embona. Tú haces terapias, eres terapeuta, todo el tiempo estás haciendo servicio, ayudando a la gente. En la obra también nos dice que existe una ley de jerarquías. Entonces, pues los que están más arriba ayudan a los que están más abajo, que la ley de jerarquías no es como la que vivimos aquí los seres humanos, que los de arriba aplastan a los de abajo. Allá es al revés, los de arriba tienen que ayudar a los de abajo. Aquí lo hemos distorsionado todo. Yo lo concibo como un círculo jerárquico y no como una pirámide. ¿Os entendéis? Todos me entendéis. ¿Por qué no una pirámide? Porque no es uno que manden todos. Considero que en el plano espiritual la jerarquía serían círculos y los que están más dentro, más en contacto con la verdad mayor, suprema y absoluta de la fuente original, como están más en el centro, van permeando a todos los otros círculos y por lo tanto la jerarquía sería un círculo en el cual desde dentro hacia afuera se va generando una onda de conciencia, pero nunca es basado en el poder personal y en el mando. No es en el poder y en el dominio de unos sobre otros, sino todo lo contrario, es en el poder personal desde lo espiritual. Por lo tanto, yo te ayudo a que tú conectes con tu poder personal. Los grandes seres nos ayudan a que conectemos, mejor dicho así, con nuestro poder personal y a que podamos ser nuestros propios maestros, despertando nuestro propio Cristo. De forma que en momentos, y cada vez más, podamos estar sintiéndonos que nos acercamos a ese círculo más pequeño que está en el centro del círculo y no que seamos aún llevados por elementos discordantes, disonantes a lo que serían las leyes mayores. Entonces es a través de las leyes, por eso a medida que las dimensiones son más evolucionadas, también hay muchísimas más leyes. Aquí hay una serie de leyes y en sexta dimensión hay 40 y tantas, no sé si son 48,
tal vez me equivoque, son 96, y la siguiente dimensión son 100 y tanto, se va multiplicando exponencialmente. Claro. Porque a más complejo y más sutil, por supuesto, hay muchísimas más leyes que regulan para que ese estado se mantenga, para que realmente haya orden. El orden es símbolo de luz, orden es símbolo de divinidad, así como el caos es símbolo de distorsión de la luz. Entonces, Sí. colocar luz en el desorden, en este caso el ejemplo que has colocado, ayudar a los espíritus, almas perdidos, los seres sufridores, me estoy ayudando a mí misma. ¿Por qué, Eva, dices esto? Porque es posible que por ahí haya algún ser al que yo misma perjudiqué en otra encarnación. Es posible que ahí esté alguna entidad, llámale personalidad, llámale fuerza mental, llámale tulpa, que he creado a través del sufrimiento que he creado en otra vida. Yo he creado ese tipo de entidad, ese tipo de fuerza esparsa o fuerza cruzada o fuerza no direccionada, fuerza, ¿cómo le llamamos en español? Es que me lo sé en portugués. Fuerza distorsionada. Cuando yo hago ese rescate, estoy integrando todo tipo de partes de mí, que yo no lo voy a ver en lo físico, pero en lo multidimensional yo voy a estar mucho más integrada, mucho más completa, mucho más entera. Entonces, cada vez que, por ejemplo, si me voy a vivir a una casa y en esa casa hay presencias que no han conseguido transmutar sus sentimientos de dolor, de pérdida, de abandono y de sufrimiento por haber tenido, por ejemplo, que desencarnar antes de hora y dejar niños pequeños, por ejemplo, y se quedan ahí en esa casita pegados a esos hijos. Si yo me encuentro viviendo en esa casa después de 50 años de aquella experiencia de muerte, aquellos hijos no están, pero para la memoria de ese ser está reviviendo en esa casa esas experiencias. En su realidad, él está en un momento histórico y en un momento energético, emocional, histórico, espiritual, en el cual esa realidad existe. Él se está viendo con esas almas, intercediendo con ellas. De golpe aparezco yo y es como que, ¿qué hace esta mujer aquí con estos hijos viviendo en esta casa? Si aquí estoy yo con mis hijos. ¿Me explico? Para ese ser no existe la posibilidad de que esos hijos a los que está apegado no existan. Claro que existen, para su realidad sí. Entonces, en su realidad él crea, ese ser crea eso, esa entidad crea eso, esa alma crea eso. Entonces, cuando suceden cosas que le vienen a sacar de su realidad y le hacen cuestionarse si es desde el amor y se le ayuda y se le libera y se le apoya, ese ser puede evolucionar, todos crecemos juntos, porque por algo he sido yo atraída a ese lugar. Esto que te explico es solo una pequeña síntesis de lo que significa que estamos en el lugar adecuado, en el momento adecuado, de la forma adecuada, con las personas adecuadas, porque todo es guiado según nuestra resonancia, según nuestra frecuencia, según nuestros pensamientos y emociones, según lo que hemos trabajado o nos precisamos trabajar todavía. Entonces nada es al azar, así como perfectamente la obra del Cristo cuenta, nada es al azar, todo está perfecta y meticulosamente ordenado. Nuestra mente humana no lo concibe, no lo consigue entender, que sea tan perfecto el concierto en el que esta gran sinfonía está funcionando, pero es perfecta, sí. Lo que sucede es que va a serlo mucho más a medida que integremos esa perfección y la trascendamos, esa imperfección en la propia perfección, de forma que llevemos luz a lo que nosotros mismos hemos creado y hemos dejado distorsionado en épocas pasadas, en dimensiones pasadas, en dimensiones por las que hemos pasado, y etc. Es a través de ese unir fuerzas, es a través de ese reunir conciencias, que la gran conciencia uno va a poder pasar y permitirnos un nuevo ciclo mayor, más complejo, más entero para esta nueva humanidad. Y lo que se quede por hacer, por supuesto que se va a hacer. Por supuesto que se va a hacer. Seguirá en una matrix, seguirá siendo trabajado, seguirá diferentes orbes, diferentes planetas, diferentes galaxias, seguirá trabajando, porque la evolución yo creo que es absoluta. Todo es para la evolución e incluso la involución es para la experiencia y genera evolución. Entonces, no hay pérdida, no tenemos cómo perdernos, es todo para trabajar, es todo para un bien mayor. Claro, claro, el plan se tiene que cumplir sí o sí. Me recordaste la película de Los Otros, de Amenábar.
con Ajá, esto. estaba yo con ella en la cabeza. Yo ya ¿Cómo también, no? claro. Fíjate ¿Así lo cómo ves? hace Así es. sentido. Amenábar, como tantos artistas, directores, cantantes. Fíjate, todos somos mediums, todos podemos captar del lado distorsionado donde se han quedado cosas bloqueadas y del lado donde todo está ordenado. Entonces, como podemos canalizar, podemos entender qué hace resonancia con qué y juntar los pares para ir generando esa transmutación de lo desordenado, iluminando la sombra para que se ordene. Entonces, no es que una cosa muere para que nazca otra, es que las cosas se van ordenando. Y entonces, lo que nunca fue, pero que se le dio atención y se le dio energía, parecía que era. Más nunca fue, solo que como parecía, generó vidas y dimensiones, por así decir, y realidades paralelas. Fíjate cómo Amenábar fue capaz de canalizar y cuantísimas obras en forma de libros, de literatura, ¿verdad? De libros, de cuadros, de pensamiento, de filosofía, cuántos inventos no fueron canalizados. Todo ha sido canalizado. El ser humano ha sido, ¿cómo se dice?, preñado de ideas que vienen de lo alto, todo el tiempo. Entonces nunca hemos estado separados, solo que ahora lo estamos siendo conscientes más que nunca. Si antes eran 10 sabios por siglo y por país, por decirte un número así que se entienda, ahora podemos llegar a ser muchos. Es solamente escogerse, es solamente escogerse. Y esto que te comento tiene que ver con la obra del Cristo de nuevo. Es uno mismo. El Cristo la obra nos está diciendo, si tú te escoges a trabajar para el Cristo, no precisas llegar perfecto, no precisas exigirte santidad, apenas la intención y que pongas la atención en que quieres serlo. Entonces, la primera cosa, otra vez me voy a emocionar, perdón si lloro, la primera cosa que hay que hacer es trabajarse dentro de uno mismo. Uno que trabaje, uno que decida ponerse como una oveja, hacer la obra del gran león o del gran delfín, que es el Cristo, es para comenzar primero de todo con uno mismo. Porque si uno comienza con uno mismo y se purifica y se sanea, uno puede ver claramente al otro, puede separar su punto de vista del punto de vista del otro y puede entenderlo de una forma mucho más amplia y completa y puede traerle aquella palabra, aquel acogimiento, que es lo que la obra dice que los servidores de la obra del Cristo precisaremos hacer, traer aquella palabra de consuelo, aquel apoyo, aquella intuición, aquella visión que podrá llegar hasta nosotros para que transmitamos. Mas cuando eso es posible, cuando nos hemos trabajado lo suficiente, cuando hemos trabajado lo suficiente que apenas somos un hijo de un creador, por lo tanto, lleguemos a permitir que esa humildad sea, que es una de las primeras cosas que me tocó profundamente en el Cristo, es llegar a ese lugar de profunda humildad, que es lo que es la base de una sabiduría mayor. Si no hay humildad de reconocer que la sabiduría no proviene de uno, sino que la fuente la derrama hacia nosotros y nosotros somos apenas copas receptoras. Cuando eso realmente está integrado y es real, ese estado de servicio brilla constantemente y no precisa de palabras y de acciones. Solo el estar, la presencia de ese ser ya genera un estado mayor, ya genera catarsis en otros, ya genera movimientos, preguntas. Aquel servidor del Cristo donde llega brilla, porque su propia frecuencia habla antes que nadie, es su frecuencia, es lo que ya es, lo que brilla. Si un diamante ha sido lapidado y tiene 10 caras, va a poder reflejar 10 puntos de vista, ¿vale? Imagínate un diamante lapidado en 10 caras, pero aquel que ha tenido lapidación en 108 caras, fíjate, tiene 108 haces de luz, puede recibir desde 108 lugares un haz de luz y multiplicarlo en rayitos, arcoíris. Imagínate el nivel de frecuencia, ¿verdad?, energética que puede alcanzar eso. Entonces, el trabajo de la obra del Cristo es principalmente un trabajo de purificación de aquellos que queremos trascender la humanidad para traerle la divinidad y que estamos dispuestos a ofrecernos para ser un instrumento en las manos
de lo divino. Entonces, soltamos totalmente las riendas y es como un llévame, llévame tú que tú sabes. Cristo, tú me llevas que tú sabes. Yo no sé, yo solo estoy a servicio. Muéstrame. Ese es mi sentir. Qué lindos mensajes nos dejas, Eva. Quiero recordar algo que tú dijiste que me tocó, y es una frase que ya he repetido muchas veces, pero yo cuando la leí dije, bueno, me abrió los ojos, el corazón, la mente, todo. La obra del Cristo dice que el amor más grande que hay para nosotros como humanos podría compararse al amor de una madre o de un padre. Pero tú has dicho, cuando yo abrazo a mi, perdón, pero la obra del Cristo nos dice también que ese amor es muy localizado solamente en ese hijo, ¿no? Que lo ideal sería que fuese hacia toda la humanidad, hacia todos los niños, hacia todo el universo. Y tú dijiste un ejercicio súper lindo, cuando abrazo a mi hijo o a mis hijos, yo estoy abrazando a toda la humanidad, a todos los niños del mundo. Eso me gusta que nos quedemos con ese mensaje porque como mujer y como madre creo que es muy llegador y es un ejercicio muy, muy bello que podemos hacer en el día a día, no solamente abrazando a nuestros hijos, sino viéndolos en todas las personas. Al final, fíjate, los niños son el principio y el fin, Rosana, porque venimos totalmente ingenuos de todo lo que vamos a vivir, como almas, como espíritus, como mónadas. Venimos ingenuos a la experiencia que vamos a vivir. La experiencia nos amadurece, nos hace maduros, nos da memorias, información, que es amplificar la capacidad de luz, pero tenemos que llegar a un estado de ser niños de nuevo, lo cual no significa ser ingenuos, pero sí inocentes. Y esto me trae la memoria de una de las frases que más me gustan, que creo que resumen este salto cuántico que estamos viviendo, que la dijo Khalil Gibran, este maravilloso señor Gibran, si no me equivoco era libanés, gran escritor que escribió el Alquimista y tantas otras. No, perdón, el Alquimista no. Esta fue No, Paulo, el profeta. Sí, los el confundo, profeta. confundo el título porque para mí un profeta es un alquimista interno, pero vaya. No, el profeta, por supuesto, y tantos otros que escribió Khalil Gibran. Hay una frasecita que él dice que es así. Prefiero vender expertise, ahora me acordaba en portugués, prefiero vender conocimiento y comprar asombro, porque el asombro es lo que me acerca a ser no es exacto, no me voy a acordar exacta, pero viene a traernos este mensaje. Cuando tenemos demasiada información y creemos que sabemos mucho y estamos muy desde el ego, me lo sé todo, hemos perdido completamente la inocencia. Y al saber todo, nada nos sorprende. Yo creo que volver a la inocencia de niño es perder la ingenuidad, sí, porque ahora hay conocimiento, ahora hay sabiduría y ahora hay experiencia, más volvemos de nuevo a la inocencia, a la pureza. Y esa inocencia solo es posible cuando comprendemos, es todo un juego. Estamos en un juego. Y tengo que volver a ser inocente, tengo que volver a ser un niño. No puedo vivir señalando los buenos y los malos, porque qué malo es este político, qué malos son aquellos, qué mala la élite. Si es un juego, si dentro de todos nosotros hay un niño, pena que en muchos está herido todavía. Ahora, si curamos a los niños del mundo, si curamos a través de nuestro abrazo, cada vez que abrazamos un niño, cada vez que nos abrazamos y abrazamos nuestro niño interno, si nuestro gran deseo es curar las heridas de todos los niños, seremos muchos más niños allá arriba en el valle de la alegría y de la felicidad, de la luz. Seremos muchos más niños jugando. Si faltan niños no será tan divertido, porque cada uno tiene un fractal del todo. Entonces, es curando el niño interior y es en esa cura de todos los niños del mundo. Y dentro de todos los políticos también hay un niño herido, lleno de miedo, que se ha quedado dormido. Y hay en todos los seres de todos los planos, pequeños infantes. Entonces, ese movimiento de abrazar la humanidad y de decirle a la humanidad, te reconozco, te veo,
te incluyo esas palabras que siempre decimos en constelación para sanar cosas. Te reconozco, te nombro, por lo tanto nombro lo que eres un niño, te veo, te incluyo, te acepto tal cual eres, te abrazo tal cual eres y te amo tal cual eres, en perfección, tal cual eres, porque lo que has hecho no es más importante que lo que eres. Eso era lo que estabas. No es lo mismo ser que estar. Creo que hay, en nuestra lengua española tenemos claves maravillosas, que en el inglés, por ejemplo, no tienen. Para ellos es to be y es I am, Igual. para ser y para estar. Para el español tenemos la maravilla de distinguir entre el ser y el estar. Yo pude estar muchas cosas, pero el ser trasciende eso. Y estamos conscientemente, a través de la obra del Cristo, y cada vez más que profundicemos en su estudio y en la sanación que genera primero de todo en nosotros los que queremos elegirnos. Y a través de esa comprensión de que ha sido un juego de involución y evolución para la experiencia, para dejar de identificarnos tanto con el papel de la obra, porque hemos vivido todos los papeles, Roxana. Ya Hemos sido sé. todo. Hemos sido todo. Hemos sido buenos, mediocres, malos, muy, 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 muy malos, muy, muy, muy dormidos. Hemos sido todo. Algunos estamos cansados de ser tantas cosas y ya queremos trascender, pero quien todavía quiere jugar, pues tendrá muchas salas de recreo y muchos parques de recreo para seguir jugando porque no es más que un juego, lo cual no significa que no tenga trascendencia, que no sea importante y que no tenga valor. Ahora, es un juego, no niega la otra cosa. Estar en medio de esas dos informaciones es como muy complejo, pero al mismo tiempo muy simple, es quedarse en el centro de la ecuanimidad. Y el Cristo lo dice muy claro en la obra, observen y hagan parte del mundo, pero sin envolverse, modelo desde arriba y traigan aquello que es lo mejor, permítanse ser guiados para llevar aquella palabra, aquella acción, aquella actitud, que es lo mejor, conectados con esos guías que te diría más que son nuestros propios seres superiores también, ya visto desde una visión mayor, es nuestro propio ser superior guiándonos, nuestra, digamos, versión superior, nuestra versión del futuro, Sí. visto de una forma cuántica. Qué lindo, Eva. Yo te agradezco muchísimo este tiempo que nos has entregado, que has dejado aquí en este canal. Quiero decirle a las personas que hay un video precioso que también Eva nos regaló para este canal. Es sobre el niño interior, para que lo busquen, lo vean, porque es divino y da continuidad a este. Pero también te quiero invitar, Eva, para que nos acompañes. Los domingos estamos reflexionando sobre la obra, sobre una lección. Elegimos la lección que tú, eliges la lección que tú quieres y nos hablas sobre eso. Si te late, si te gusta la idea, Ya está invitadísima. hablado, Roxana, claro que sí. Hay 3, 4, 5 que me laten, por no decir 6 o 7. Voy a tener que jugármelos a las suertes, escribirlo por Twitter. A ver, lección, ¿cuál quieres venir conmigo? Y a ver quién quiere que Buenísimo. sea la primera, pero sí, sí, está decidido. Si no es este domingo el que viene, que quedamos y grabamos para traerte mi visión, apenas mi pequeñita y humilde visión con respecto a esa lección. Gracias, Eva. Mil gracias. Hasta prontito. Nos vemos muy pronto por aquí. Bye. Un abrazo Chao. enorme a ti y a todos los oyentes. Un abrazo enorme. Gracias. Bye.